Muy buenas noches, profesor. En esta oportunidad, hoy mi grupo vamos a hablar sobre la importancia de las propiedades químicas de los materiales en la construcción, específicamente sobre la durabilidad frente a los ácidos. En el sector construcción, muchas veces se da prioridad al aspecto estructural de las obras, la resistencia, la carga o la forma. Sin embargo, se suele dejar de lado las propiedades químicas, las cuales son de igual importantes, porque determinan cuánto tiempo un material puede mantener sus características sin deteriorarse frente a agentes corrosivos como los ácidos. Pero, ¿por qué es tan importante esta propiedad? Porque los ácidos pueden debilitar los materiales, comprometer la estabilidad de las estructuras y acortar su vida útil. Por ejemplo, en el concreto armado, si el ambiente contiene ácidos, estos pueden corroer las varillas de acero, ya que el metal es muy sensible a los agentes químicos. Pero si el concreto tiene buena resistencia química, actúa como una barrera protectora, reduciendo el proceso de corrosión. Además, una alta resistencia a los ácidos no solo mejora la durabilidad, sino que reduce los costos de mantenimiento y reparación y contribuye al desarrollo sostenible, porque se evita producir nuevos materiales o químicos para reemplazar las estructuras deterioradas. Dentro del marco teórico, se consideraron el concepto de ácidos, los cuales son uno de los agentes químicos más agresivos para los materiales de construcción. Se clasifican en fuertes, débiles, dependiendo de su capacidad para disociarse, y también en orgánicos e inorgánicos. Su efecto depende de varios factores, como podrían ser la concentración, el pH, la temperatura y el tiempo de exposición. En términos simples, un ácido al disolverse en agua libera iones de hidrógeno, que son los responsables de su carácter corrosivo y de su capacidad para dañar los materiales. Por otro lado, también se consideró el concepto de resistencia química, el cual es la capacidad que tiene un material para soportar la acción de sustancias corrosivas sin sufrir daños significativos. A diferencia de la resistencia mecánica, que depende de fuerzas físicas, la resistencia química se relaciona con la estabilidad del material frente a reacciones químicas. Es decir, que también puede aguantar sin reaccionar o degradarse ante compuestos agresivos. Por último, se considera que cada material se deteriora de una forma distinta en cuanto esté en contacto con ácidos. Por ejemplo, en los metales, los ácidos producen disolución iónica, formando sales y debilitando su estructura. En el concreto, los ácidos penetran la matriz porosa y afectan las fases hidratadas, provocando fisuras y pérdida de resistencia mecánica. En cambio, en los polímeros, los ácidos rompen las cadenas moleculares, haciendo que el material pierda sus propiedades físicas y químicas. Pero ¿por qué es tan importante conocer o poner en práctica en la ingeniería ese tipo de conocimientos de esta propiedad? Bueno, en el ámbito de la construcción permite que concretos y morteros sean resistentes en ambientes industriales u urbanos, donde hay presencia de gases o líquidos ácidos. En industria química, ayuda a que tanques, tuberías o reactores no se deterioren al estar en contacto con soluciones ácidas. Incluso en nuevos sectores industriales como el de los biocombustibles, se busca constantemente materiales más durables y resistentes a la corrosión. El concreto y su durabilidad frente a ácidos. El concreto presenta una notable vulnerabilidad frente a ambientes ácidos debido a que se trata de un material principalmente alcalino. El efecto de los ácidos en el concreto provoca el incremento de la porosidad, pérdida de masa y reducción de propiedades mecánicas. Los ácidos transforman estos productos en sales solubles como cloruros, sulfatos o bicarbonatos de calcio que debilitan progresivamente al material, evidenciándose en la erosión superficial. Para evaluar efectos de los ácidos en concreto, se emplean normas técnicas como la ACTM C267, que regula la resistencia química de concreto mediante la exposición a soluciones ácidas. El procedimiento descrito en la norma consiste en la preparación de probetas normalizadas, previamente curadas, que se sumergirán en soluciones ácidas durante periodos de tiempo definidos. Se evaluará progresivamente los efectos de los ácidos a las diferentes probetas, así como la resistencia mecánica que se genera en dichas muestras, comparando el resultado con probetas normalizadas que no hayan sido expuestas a ácidos. De esta forma, es posible cuantificar la pérdida de masa y la pérdida de propiedades mecánicas de las muestras. De tal forma, es posible apreciar el grado de deterioro y comparar la durabilidad relativa entre las diferentes mezclas de concreto. Finalmente, la norma E060 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece normas que orientan al diseño y la ejecución de estructuras en ambientes agresivos,
de tal forma que esta norma no define un protocolo experimental para ácidos, pero sí fija requisitos mínimos en el concreto como el recubrimiento o relación agua-cemento, de tal forma que se mitiguen los efectos causados por los ácidos y se garanticen concretos resistentes y durables. Vamos a hablar acerca del acero y su durabilidad al exponerse a ácidos. El proceso que afecta al acero se denomina corrosión y puede producirse por dos vías, vía atmosférica o vía química. Este último es el objetivo de la presentación. Las condiciones ambientales son factores claves en el proceso de corrosión del acero, como el pH del entorno, la temperatura y la concentración del ácido. Por el otro lado, el tipo de exposición también es muy importante ser registrada, ya sea directa ácida o a través de vapores del aire. Pasando a la norma ACTM G3598, explica un procedimiento cualitativo y cuantitativo para la evaluación de los efectos de ácidos politónicos en acero inoxidable. El método consiste en la preparación de una solución y lo primero que se debe hacer es la validación de dicha solución. Para ello se introducirá una barra de acero sometida a tensión tipo AISI 302 o 304, la cual debería presentar agrietamiento en el plazo de una hora. Una vez validada dicha solución ácida, se colocarán muestras de ensayo sometidas a tensión dentro del recipiente que las contiene. Debe registrarse ambientales como el pH y la temperatura. Además, se debe registrar el tipo de exposición, ya sea directa o a través de vapor. Los valores a registrar de la evaluación de las muestras será la aparición de las grietas en las probetas de acero, así como la velocidad de la propagación de las mismas, el esfuerzo de falla y el tiempo de falla de las muestras. Durante el proceso, la norma recalca la importancia de la supervisación constante de las muestras, de tal forma que se registre una historia de procesos de corrosión de la muestra. La CTMG1 establece parámetros de seguridad y limpieza al realizar pruebas de muestra de acero frente a la corrosión ante diferentes tipos de ácidos, no solo de ácidos politónicos, como lo menciona la ACTMG35. Además, incluye parámetros no mencionados en detalle en la norma anterior, como la pérdida de masa y su derivada, la tasa de corrosión. Finalmente, en el Perú, la norma técnica E060 del concreto armado establece especificaciones para proteger el acero a procesos de corrosión. Plásticos y polímeros. Los plásticos en general suelen tener una alta resistencia ante agentes químicos. Sin embargo, esta resistencia no es igual en todos los polímeros. Tampoco existe una sola norma que verifique el comportamiento de estos materiales ante agentes químicos o ácidos, pero podemos nombrar tres. La primera es la STMD 543. Es una norma que establece procedimientos para ver la resistencia de plásticos ante diferentes escenarios de exposición. Una de ellas es mediante inmersión, donde un espécimen de algún plástico como una tubería se sumerge en algún líquido reactivo. Otro es mediante exposición a vapores o gases químicos y también mediante aplicación localizada, donde en una zona determinada de algún material se le aplica algún químico. Luego tenemos la norma ASTM D471. Es una norma que establece procedimientos para analizar el comportamiento de cauchos o similares ante exposición a líquidos químicos, como combustibles o grasas. Esta norma trata de dar un análisis comparativo entre materiales y de acuerdo a esta misma se pueden hacer ensayos en especímenes como tablas o láminas de caucho vulcanizado en cortes de tela cubiertas de caucho vulcanizado o algunos materiales comerciales. Finalmente, la ASTM C581 establece procedimientos igualmente para hacer análisis comparativos entre resinas termoendurecibles que estarán expuestas a líquidos químicos. Cabe destacar que para estos materiales la resistencia a los ácidos va a depender bastante de diferentes factores, como la temperatura, el tiempo de exposición, cantidad de exposición
y de qué manera va a estar expuesto, si va a ser a líquidos o gases. Para ello se hacen análisis cualitativos y cuantitativos. Respecto a los análisis cualitativos, se hace revisiones sobre la apariencia tanto del ambiente como del material antes y después de la exposición, a ver si aparecieron manchas o diferentes aspectos que hayan cambiado. Asimismo, se hacen análisis cuantitativos a modo de medir cuánto han variado sus propiedades mecánicas, su peso, su masa o la variación en dimensiones. Es decir, medir cuánto se ha podido hinchar el elemento o en caso contrario, si se contrajo. Ahora centrándonos en los ladrillos, su resistencia a los ácidos depende del tipo y de los materiales con que están fabricados. Los ladrillos cerámicos convencionales, hechos de arcilla, no tienen buena resistencia a los ácidos, porque estos atacan la matriz de sílice y alumina, haciendo que el ladrillo pierda masa y se debilite. Existen ciertos factores que influyen en su deterioro, como la porosidad, debido a que la mayor porosidad será más fácil la absorción de los ácidos. La composición química, ya que algunos compuestos reaccionan más rápido, y el nivel de acidez del entorno, pues mientras más ácido sea el ambiente, más rápido se degrada el ladrillo. Existen, sin embargo, ladrillos especiales resistentes a los ácidos, elaborados con materiales cerámicos de alta calidad o refractarios de sílice. Estos se dividen en dos clases. Clase 1, para ambientes con alta corrosión, resistentes a ácidos como el sílico y el carbónico y el polaco. La clase 2, que tiene una resistencia moderada, pero siguen siendo útiles en ambientes menos agresivos. En cuanto a las normas técnicas, tenemos la ASTM C279, el cual establece los requisitos para los ladrillos resistentes a productos químicos. Esta norma incluye ensayos con soluciones de ácidos comunes como el sulfúrico, el clorhídrico o nítrico, y mide la pérdida de masa y los cambios en la superficie del ladrillo. Por otro lado, los ladrillos sílico-calcáreos, compuestos de arena, de sílice y cal, tienen baja resistencia a los ácidos, porque estos atacan la cal y los hidrosilicatos de calcio, desintegrando la matriz del material. Con el tiempo, estos ladrillos pierden cohesión y se pulverizan cuando están expuestos a ambientes ácidos. Y por último, para proteger estos ladrillos, o los ladrillos en general, se pueden aplicar ciertas pinturas o barnices impermeabilizantes, revestimientos cerámicos o películas fluoropoliméricas, que forman una barrera superficial y evitan que los ácidos penetren. El análisis de los procedimientos normativos aplicados a distintos materiales permite reconocer que cada norma se adapta a la naturaleza del material y al mecanismo predominante de deterioro frente a medios ácidos. Estas diferencias condicionan la forma en la que se evalúa la durabilidad y la interpretación de los resultados, aspecto clave para la toma de decisiones en ingeniería civil. En el caso del concreto, la norma ASTM C267 establece un ensayo basado en la pérdida de masa, variación de resistencia y observaciones visuales tras la exposición a soluciones ácidas. Aunque se trata de un método acelerado y controlado, permite comparar la resistencia de diferentes mezclas y aporta información valiosa sobre su durabilidad. Sus resultados complementan las recomendaciones del RNE E060, que enfatiza el uso de bajas relaciones agua-cemento y recubrimientos protectores para garantizar una vida útil y prolongada. Por su parte, el acero cuenta con métodos más específicos frente al ataque ácido. La ASTM G35 evalúa la susceptibilidad al agrietamiento por corrosión bajo tensión, mientras que la ASTM G1 regula la limpieza y el cálculo de la tasa de corrosión. Estos procedimientos combinan aspectos químicos y estructurales, permitiendo estimar la vida útil del material. Sin embargo, al realizarse en laboratorio, deben complementarse con inspecciones periódicas y control del pH en campo para asegurar resultados representativos. En esta parte voy a explicar cómo se evalúa la resistencia química en plásticos y ladrillos, y en qué se diferencian de los materiales inorgánicos como el concreto o el acero. En el caso de los plásticos, las normas tienen un enfoque comparativo y cualitativo, que busca observar tanto cambios físicos como mecánicos, ya sea el peso, el color o la aparición de fisuras. A diferencia de los materiales inorgánicos, los polímeros no se disuelven, sino que pueden ablandarse, hincharse o cambiar de apariencia. Por eso las pruebas se enfocan en la retención de propiedades más que en la pérdida de masa. Estos ensayos son muy sencillos y reproducibles, aunque se limitan a plásticos rígidos y no consideran efectos combinados de carga y ambiente ácido. Aún así resultan útiles para elegir materiales poliméricos en sistemas de alcantarillado o plantas de tratamiento. Por otro lado,
Los ladrillos se evalúan según la norma ASTM C279, que mide la pérdida de masa y los cambios superficiales en contacto con ácidos como el sulfúrico o el clorhídrico. Esta norma clasifica los materiales según su resistencia química, pero debe complementarse con ensayos de absorción y porosidad. En resumen, las normas para concreto y acero miden deterioro estructural, mientras que las de plástico y ladrillos clasifican su resistencia química, sirviendo como una base comparativa confiable para seleccionar materiales según su entorno. Conclusiones. Los resultados obtenidos muestran que el concreto presenta una notable pérdida de masa, resistencia y cohesión al ser expuesto a medios ácidos. Esto compromete su desempeño estructural y durabilidad en ambientes agresivos. Para ello, el ingeniero debe anticipar esos escenarios y diseñar una mezcla lo menos vulnerable. Para ello, se puede reducir la relación agua-cemento, añadir adiciones minerales o en otros casos usar cementos especiales. Respecto al acero, se puede concluir que es un material muy susceptible a la corrosión, siendo el pH y tipo de medio factores importantes. Por ello, se debe hacer estudios para determinar su resistencia. Y la norma STMG 35 es una muestra de los esfuerzos por desarrollar materiales más durables, resistentes y obtener acero más competente para aplicaciones más extremas. Respecto a los plásticos y polímeros, estos suelen ser altamente resistentes a los ácidos, aunque no todos los polímeros lo son. La resistencia depende de varios factores como temperatura o tipo de exposición, y para ello es importante hacer diferentes estudios para la gran cantidad de plásticos y polímeros en diferentes escenarios. Para ello existen diferentes normas que brindan una guía no totalmente específica, pero para hacer comparaciones entre resistencia de los materiales. Finalmente, para los ladrillos se puede concluir que la resistencia depende mucho de su composición y propiedades como la porosidad. Se pudo observar que hay ladrillos especiales que poseen alta resistencia, como otros como los sílico-calcáreos que no resisten bien. Para esto, normas como la STM C279 y C73 ayudan a saber cuán resistente es un ladrillo bajo diferentes procedimientos. En conclusión, hay que analizar qué tan resistentes son los ladrillos en base al ambiente en que estemos, el costo y sus propiedades mecánicas, pues en ciertos casos es mejor usar ladrillos convencionales con alta resistencia mecánica en caso no haya mucha presencia de ácidos en el ambiente.